A cesar. Usted tendrá que adorar no de la manera como usted cree, sino de la manera como se le exige. Y ahí es donde está el problema. Esperemos que mientras nos podamos congregar, estar sentados, como dice el Señor, en lugares celestiales en Cristo Jesús, y aprovechar el tiempo al máximo. Yo sé que pues la mañana amaneció un poquito lluviosa, pero no tan lluviosa que digamos. Yo vine así medio, me remojé, pero ya me siento ya como seco. Bueno, de igual manera pues, cuando realmente hay voluntad, no hay obstáculo, ¿verdad? Cuando estamos convencidos por algo, nos interesamos por ello. Por eso usted está aquí. Entonces, deseando que Dios en esta mañana pues nos abra el entendimiento, podamos entender, comprender, que la revelación llegue a nuestras almas, porque sin revelación, el cual es fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, la única manera, dijo el profeta de Dios, que podemos adorarle a Él, entregarnos a Él, creerle a Él, es que realmente lo amemos a Él. Es el amor de Dios que sirve a Dios. Así que no lo servimos a Dios porque sea un deber, no. Si es por un deber, yo le aconsejo mejor que no venga o no le sirva, porque no es con presión, no. Pero si usted ama a Dios lo suficiente, entonces usted hará de acuerdo a su palabra. Por eso estamos aquí. Bien, hermanos, vamos a leer la escritura, pues, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde empezó la iglesia. La iglesia empezó en el día de Pentecostés. Amén, hermanos. La iglesia empezó el día de Pentecostés. Hechos del capítulo 26, verso 12 en adelante. Hechos capítulo 26, verso 12 en adelante. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Ojo con eso. Para ponerte por ministro y testigo. ¿Qué es un testigo? Uno que vio y oyó. De las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que Dios se iba a seguir apareciéndosele al apóstol San Pablo, ¿verdad? Bien, dice aquí: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. ¿A quién enviaba el Señor? No, ¿a quién enviaba? ¿Hacia dónde? Es correcto. Estoy solamente le voy preguntando para ver si estamos conectados, para poderme dando a entender de lo que vamos a hablar en esta mañana. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. ¿A quién le iba a abrir los ojos? Ok, ahora sí creo que estamos conectados. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Amado Dios y bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por haber permitido estar aquí en el lugar de reunión, donde comúnmente nos reunimos cada día, glorificándote, magnificándote, exaltándote, dándote la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque creemos que solamente a ti pertenecen, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, Señor, preciosa. Gracias por las bendiciones que hemos recibido cada día, porque son muchas, solamente que muchas veces ni siquiera de eso nos damos cuenta. El simple hecho de poder respirar este aire, Señor, poder abrir los ojos y poner los pies sobre la tierra, yo creo que ha sido suficiente esa gran bendición, porque este gran privilegio muchos no lo han obtenido este día. Pero Padre, gracias por tu gracia, por tu misericordia, gracias por el perdón que nos das a través de Jesús, a través de esa sangre derramada, Señor, porque creemos que cada día fallamos, tropezamos, caemos y cometemos errores, pecamos, muchas cosas hacemos a diario, pero creemos que tenemos un representante, Señor, y una sangre eficaz con la misma química, el mismo poder para limpiarnos de todo pecado. Gracias por eso, Señor. Ahora tu palabra ha sido leída, Señor. Queremos, Señor, tu palabra dice, la letra sin el Espíritu está muerta. Siendo tú el Espíritu Santo, Señor, te pedimos que te hagas presente, oh Dios, reveles tu palabra y que nos abras el corazón, o que abramos el corazón y que ella pueda hallar lugar allí y pueda ser recibida, Señor, para que así pueda funcionar. Lo pedimos y lo creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Se pueden acomodar. Bien, hermanos, recuerden que estuvimos en la reunión ministerial pastoral, ¿verdad?, de ministros y pastores, allí en la ciudad de Cali. Fue muy exitosa, gracias a ustedes, a sus oraciones, gracias a sus aportes y gracias a sus ayudas individualmente, los hermanos que pudieron hacer efectiva esa reunión, y que Dios les recompense en bendiciones por esa gran labor que yo sé que lo hicieron de corazón. Ahí tuvimos un tiempo prudencial, fue algo realmente extraordinario, fue una reunión muy diferente a todas, porque a eso vamos, porque así como ustedes en su jornada diaria, como cristianos, muchas veces toman malas decisiones, o no malas, toman buenas y se siguen por eso y nada en contra, pero usted va creciendo, vamos creciendo y vamos como corrigiendo lo deficiente. Pablo enseña de eso. Le dice Pablo a Timoteo, te dejé en Creta para que corrías lo deficiente, porque vamos caminando. Es más, el profeta nos habla también que cuando él comenzó el ministerio, pues, por eso es que mucha gente hoy se confunde, porque no mira los tiempos, los años en que se predicó tal tema, o que él decía muchas cosas. Entonces la gente no entiende muchas cosas, y eso es lo que ha producido un caos con este mensaje, ¿verdad? Que se entran en una cosa, dijo el profeta esto, y se sientan ahí, y de ahí no se salen, y si no se salen de ahí, pues terminan ahorcándose, porque ese texto tiene un contexto, algo más elevado o algo más revelado. Entonces, pues a eso es lo que nos pasa muchas veces, y eso es lo que ha venido pasando desde que el mundo empezó con las religiones. Cada concepto, cada pensamiento, cada persona pues tiene un pensamiento diferente con respecto a lo que dice la Biblia. Otro tiene otro pensamiento diferente, entonces eso produce una brecha, un corte, una separación. Uno coge para un lado, otro coge para otro lado. Los que están con este cogen para acá y los que están con este cogen para acá, y eso es lo que ha producido un caos desde el principio, cuando Caín y Abel fueron los primeros hijos en la tierra. Cuando Abel hizo su ofrenda y Caín hizo su ofrenda, miramos que fueron dos ofrendas diferentes, ¿verdad? Una era diferente a la otra, pero todas fueron dedicadas a Dios. ¿Cierto que sí? Ambos adoraron con sinceridad. Ambos sabían el motivo por el cual salieron, ¿verdad? Pero uno tuvo la vindicación o revelación, el otro no. Sin embargo, Dios, a través de su propia palabra, le habló a aquel que había hecho la cosa errada. Ahora, él pudo haberla hecho correctamente, porque Dios le dio la opción. Si bien hicieres, si hicieres como hizo tu hermano Abel, pues también serías enaltecido. ¿Pudo haberlo hecho? Pero no, porque en él no había disposición, no había revelación, y ese espíritu es el que se ha metido hoy
en las generaciones a través de las religiones. Hay personas que hacen parte de una logia, una religión, y usted les muestra cualquier cosa revelada a la palabra y no lo van a aceptarla porque tienen sus propios conceptos de ellos o le han enseñado de esa manera. No les importa qué dice la Biblia, les importa el concepto que tengan ellos de lo que ellos han enseñado o han entendido. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios no es de interpretación privada, ¿verdad? Esto no hay que interpretarlo, esto está aquí plasmado. Lo que Dios pensó, lo habló a través de los profetas. Y lo que hablaron los profetas se estableció en un libro llamado la Biblia. Y aquí están los pensamientos de Dios. Dios el Señor, toda palabra debe ser cumplida. Y desde que el mundo empezó, desde que la historia empezó, podemos recorrer las Escrituras y miramos que hasta nuestro día actual hoy se ha cumplido todo cabalmente. Y lo que resta también se cumplirá. Amén, hermanos. Entonces, pues, dado el caso, fue una reunión muy exitosa, muy sobresaliente, pues, como digo, siempre son cosas nuevas, se implementan cosas nuevas, se corrigen deficiencias y ahí vamos avanzando. En una ocasión, pues, bueno, yo no lo hacía, lo hice en cierta ocasión, darle un reporte contundente prácticamente de todo lo que hablábamos. Pero no tiene caso, si es una religión, es una reunión privada, porque por eso se hace solamente ministros y pastores, son cosas que tienen que ver solamente los ministros y los pastores. Es eso. Entonces uno puede traerle un reporte contundente de todo lo que se trató, porque eso es para ministros y pastores. ¿Con qué fin? Primero, hablamos temas, cada iglesia es soberana. ¿Cuánto creen eso? Por eso es que esta iglesia no es una denominación. Si el trinitario tiene que creer todo lo que habla la Trinidad. Si hay 1500 iglesias trinitarias, todas se ríen por lo mismo. Porque es un espíritu, eso es denominación. Tienen que nadar al círculo de ellos. Pero este mensaje tiene a la persona la libertad de ver las cosas de una manera, y si él la ve de esa manera, él puede enseñar de esa manera. Si él ve y entiende, bueno, yo creo que el Señor viene en un caballo blanco, porque la Biblia lo dice. Y yo creo que viene en caballo blanco por esto, la Biblia habla de caballo, caballo es un poder, y todo cuadra perfectamente, ¿verdad? Pero si otro enseña, yo creo que Jesús viene en una nube, lleva enseñanza, y la Biblia también habla de eso. ¿Ambos están bien? Ambos están bien. Y eso no debería romper el compañerismo, porque la Biblia enseña sobre eso. Y venga en un caballo o venga en una nube, sabemos que Él viene, es lo importante. Y eso no debería marcar la diferencia o separar la hermandad. Cuando la hermandad se separa es porque entra un espíritu nicolaísta. Y eso hace que la hermandad se separe. Una vez me preguntaron allá, bueno, y en tu iglesia no ha habido el desastre que hay en todas, porque casi en todo ha ocurrido que llegan unas personas con este mensaje, entre comillas, y traen discordia entre hermanos, seducen a los hermanos, eso está en la Biblia, y los arrastran. ¿Ve? Porque le ponen la cinta de una manera equívoca. Yo creo en las cintas, pero le doy el centro y el lugar a las cintas. ¿Ve? No lo enseño como doctrina, sino que la cinta hay que escucharla, emanamos de la cinta, escuchemos la cinta, ponemos la cinta, pero no solamente son las cintas. Amén. Entonces, cuando ese espíritu llega a una iglesia, como le dije yo al hermano, lo que pasa es que yo le doy la instrucción a la iglesia. Pues, si hay rebeldía, pues como en todas, pero si un hermano, un creyente de este mensaje, venga de donde venga, sepa lo que sepa, sea famoso, sea sin fama, conozca mucho, sea erudito, lo que sea. Si llega donde usted como individuo a visitarlo, vigile bien cuál es la intención. Así es, amén. Si él le trae cualquier tema diferente a lo que usted ha escuchado, hermano, por favor, vamos a cortar esta conversación. Yo llamo, eso lo hice una vez, ¿vale? Decirlo con nombre propio, nuestra hermana Chulis, un hombre que le habló un tema, bueno, no era ni siquiera el mensaje, era de la denominación. Ella le dijo, bueno, yo lo invito a que tenga una charla con mi pastor. Eso, si mientras usted se pare por eso, hermano, no va a salir afectado. Pero si usted hace como Eva, porque eso es lo que hizo Eva. Eva tenía una instrucción, ¿verdad? Tenía la palabra. Y alguien le fue con la misma palabra, pero con un argumento. Ella no dijo, espérate aquí un momento, no, aquí hay algo que no cuadra, esto no lo he escuchado, esperemos que venga Adán. No, ella no dijo eso, ella le gustó.
Y cuando a una persona le gusta y quiere escarbar más de lo que sabe, cae en la tentación y pasa lo que pasó. Eso es lo que hace arrastrar personas. Entonces, si usted lo hace, ya usted es responsable. Eso lo dijo el hermano. Digo, yo le doy la instrucción a ellos, ellos son responsables, pues si siguen ese curso, no. Pero ellos saben que hay muchas veces es un espíritu separatista. Entonces, Pablo, creo que en 1 Corintios, el capítulo 11, advierte a la iglesia. Creo que está por allí, vamos a ver si lo consigo. Creo que es 11, primera 11 o segunda 11. Él advierte a la iglesia cuando dice que porque lo celo con celo de Dios. Creo que esa es la escritura. Vamos a mirar si la tengo por aquí. Aquí está, 2 Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios. O sea, un celo que es un celo bueno. El celo espiritual. Porque usted tiene que celar la palabra. Cuidar de que su hermano esté firme en la palabra. Cuidarlo. Cuando venga un lobo rapaz por ahí, pues tiene que tener cuidado, hermano, con la palabra. Siempre para que lo libere de ese individuo. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, fíjese, que como la serpiente, fíjese dónde se fue al principio, porque todo empezó allá en el origen, fue en el principio, allá en Génesis. Porque dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, fíjese, fue engañada, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ahí está. Entonces, hermano, repito, el reporte pues nos fue muy bien, vivimos una experiencia muy hermosa, aprendimos mucho, salieron muchos temas. Bueno, algo tan sencillo. ¿Por qué, hermano? Porque, como le dije al principio, cada iglesia es soberana. Y entre tantos temas que se tocan en las reuniones, se toman decisiones, se toman acuerdos y cosas por el estilo, entre todo lo que se habla, hay cosas que no estamos de acuerdo el uno con el otro. A ponerle el ejemplo del caballo y poner el ejemplo de la nube. ¿Veo? Pero eso no hace que cortamos la hermandad o el compañerismo. Dijo el profeta, usted no puede estar de acuerdo conmigo en ciertas cosas, pero podemos pelear hombro a hombro por la misma causa. ¿Verdad que sí? Entonces, si yo doy un reporte de pronto un tema que de pronto yo no le enseño así, ha pasado y pasa con frecuencia. Por eso es que cuando un pastor, un ministro, un predicador, dijo el profeta, yo lo he enseñado, lo invitan a cierto lugar a predicar, dice, no lleve doctrina. Porque un hermano puede de pronto tener este mismo mensaje y yo le doy la oportunidad que predique. ¿Y qué tal que se para aquí? Ya nos pasó una vez, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Hace mucho tiempo. No sé si ustedes lo lograron captar. Algo sencillo, yo sé que de pronto muchos no lo captaron. Entonces, ahí está el asunto. Claro, yo no regreso porque de todas maneras, pues por prudencia, pero nos toca a uno cuando alguien se para aquí, que viene un invitado y injerta algo que no es así. Yo tengo toda la autoridad como el pastor y ministro de esta iglesia local, pararme y corregir. Porque algo que él dijo, que eso lo enseña él en su iglesia, pero él no sabe cómo creemos acá nosotros. ¿Se da cuenta? Eso se llama falta de ética ministerial. Ningún ministro, ningún pastor puede enseñar o debería enseñar doctrina en otra iglesia porque uno no sabe cómo ven ellos las cosas o qué enseñanza está recibiendo el pueblo de parte del ministro local. ¿Y eso trae qué? No trae edificación, trae confusión. Confusión. Entonces, hermano, quiero que pues sepamos eso. Entonces, pero sí, la reunión fue un éxito, fue provechosa, salieron temas profundos. Unos pues hablan una cosa, otros otra cosa, y para eso se debate. Son debates. Pero si yo me paro por algo y creo eso, porque de pronto otra persona me lo diga de una manera erudita, o de pronto no, eso no cambia las cosas a menos que Jehová edifique la casa, porque la revelación la da es el Señor. Una vez había un hermano que predicaba este mensaje, era tremendo hombre en este mensaje. Un hombre, ¿para qué? Podríamos decir que era un gran hombre, un gran predicador.
y contar el testimonio para que entendamos, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, pues, pasó el tiempo, no sé, 5, 10, 15 años, no sé qué tiempo pasó. El hermano, pues, se fue en contra del mensaje. No que porque creía la cinta, no. Cuando eso la cinta no tenía mucha fuerza. Sino que se fue en contra del mensaje y el mensajero. Y hablando pertinencia y cosas tremendas, hermano. O sea, el mismo que hablaba cosas a favor y defendía el mensaje, luego se da la vuelta y hablaba peste de este mensaje. Todavía habla cosas del mensaje. Entonces, pues, siempre invitaba a hermanos para hablarle, o sea, para llevarlo o arrastrarlos o hacerle entender que este mensajero no era un profeta, o que este mensaje era falso, que esto era el diablo. Hermano, eso es tremendo. Y siempre, hermanos, le huían, otros debatían. En una ocasión yo escuchaba los testimonios y una vez pues me invitó a su casa, a mí, como que faltaba era yo. Yo fui con prudencia, hermano. Esto es tan sencillo, pero hay que ser sabio. Hay que ser sabio, y usted con la sabiduría habla 2, 3 palabras y desarma al diablo, porque es un espíritu. No se ponga a pelear, no. Escuche, y con todo lo que usted escucha, usted con 2, 3 palabras amarra ese espíritu y chao, queda sin argumento. Me dice el hermano, yo lo visité y ya yo tenía, ya me han contado esas experiencias y me tocó a mí, voy a visitarlo porque quiere compartir. Y yo a ninguno me le voy, como dice el hermano Jair, de hecho, me le voy a escurrir. Porque yo llegué a su casa y bueno, pues hablamos, compadre. Yo le digo, bueno, lo primero que quiero es que no vamos a entrar en polémica. Usted solamente quiero que usted me muestre por el mensaje, pues que William Branham no es profeta. O también tengo curiosidad, porque usted era un hombre que defendía este mensaje, predicaba el mensaje, se aferraba, y era un hombre que mucha gente seguía a través de sus predicaciones y hoy en día habla peste. O sea, ¿qué le pasó? Él me dice que él estaba ciego, que no sé qué cosa, bueno, empezó sus argumentos. Y ya le digo, y trató de enseñarme para que yo viera, entendiera, y que mirara, y que esto, y bueno, habla bastante para que lo escuche. Que yo despertara, que abriera los ojos. Tal, que esto, bueno. Digo, bueno, hermanos, fíjese, vamos a hacer una cosa. Entrar en oración. Usted ore por mí y yo oro por usted. ¿Cierto? Y que Dios haga la diferencia. Si lo que usted me está diciendo es lo correcto, y yo estoy errado, entonces, para yo creer de la manera como usted está creyendo, me está enseñando, cosas que usted antes creía como yo creo, entonces, para yo verlo de esa manera, tiene que venir el mismo espíritu que lo tomó a usted para hacerlo entender que es lo que usted cree hoy, tiene que venir donde mí. Amén. Si no viene, yo no puedo ver lo que usted ve. Eso pasó con los caminantes de Maús, eso pasó con el pueblo de Israel y sigue pasando. Porque Dios es el que abre los ojos y también el mismo que ciega. Entonces aquí uno de los dos está ciego. Si yo estoy ciego y Dios quiere que yo vea, Él me va a abrir los ojos para que yo vea lo que usted me está diciendo. Si no, me deja acá. Y si Dios, que permitió que usted viera otra cosa, sea verdad o sea mentira, quiere que usted regrese a lo que antes creía, Él mismo lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? Dice, primera vez que hablo con alguien y no sé qué más decir. Y expresó una palabra que a fin salió humo blanco. Digo, no, es que es verdad, hermanos, ¿para qué vamos a discutir y a pelear? Yo no puedo ver lo que usted está viendo. O sea, yo estoy velado a eso. No es porque quiera, no lo puedo ver. Al igual que usted está velado a lo que yo veo. Entonces, ¿qué hacemos? Oremos y dejemos eso quieto. Hablemos otras cosas que nos edifiquen, porque ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Porque eso es como si usted me hablara en chino y yo le hablara a usted en español. Entonces hablemos una lengua que podamos entenderlo y dejemos ahí. Más nunca, ya hermano, se acabó el argumento. ¿Para qué está uno que mira, que mostrando, que mira, que eso lo que hace es traer un espíritu de pelea, de pleito, contienda, y no estamos para contender, para pelear con nadie. Entonces eso pasa en las reuniones. Hablamos cosas, se corrigen cosas, se dicen cosas, se preguntan cosas. Uno analiza y pues
Si no estamos de acuerdo, pues uno deja eso quieto. Porque cada persona tiene una visión. ¿Se acuerdan que Pablo y Pedro también tuvieron un debate? Eso es escritural. Un debate. Y no quiere decir que el uno no era un apóstol. Ambos eran apóstoles. Con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tenía Pedro, lo tenía Pablo. Pero Pedro miraba una visión y Pablo miraba otra. Y Pedro tuvo, siendo el pastor, tuvo que corregir muchas cosas. Porque el apóstol Pablo lo encaró. Oye, ven acá, pero tú como siendo judío, le enseñas a estos gentiles porque es diferente. Una cosa diferente, y hoy estás con los judíos, comes carne, en pocas palabras. Ay, cuando vienes acá no comes carne. No. Así no es. Dice que la conversación fue algo fuerte. Claro, debatieron fuertemente porque como Pablo es el apóstol, él está poniendo la iglesia en orden. Porque este puede ser el pastor, pero Pablo era el apóstol. Usted le dijo, esto es así, esto es así, esto es asado. Entonces, pues, no puede poner esto a judaizar, y esto es una cosa, porque es que el mensaje de los gentiles es una cosa, y el mensaje de los judíos es otra cosa. Amén, hermano. Dios lidia con el pueblo de Israel, ¿de qué manera? Global. ¿Cierto que sí? Pero con los gentiles, ¿cómo obra? Individual. Entonces, ¿se da cuenta la diferencia? Entonces, eso pasa. Dar un reporte de todo es que yo me identifique con todo. Ahora sí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Entonces pasamos un tiempo muy bueno, pues la experiencia buena, pero tuve una experiencia muy dura de regreso. La verdad es que primera vez que viví una experiencia con ¿cómo llaman eso? Cuando en el aire hay turbulencia. Pero si así son las turbulencias, hermano, ya me da miedo montarme en avión. Eso fue duro, fue una cuestión bien fea. Y ya estábamos llegando ya al aeropuerto, porque después de la turbulencia, como a los 5 minutos llegamos, era llegando a Cartagena. Pero eso fue algo tremendo, hermano, que eso es peor como cuando un carro va sí, hay hueco y eso, y eso es tremendo. Claro que ellos eso lo ven antes que pase, ellos lo anuncian. Porque ellos lo anunciaron y como a los 10 minutos, ¿verdad?, que empezó el traqueteo. Pero eso es aterrador. Pero bueno, gracias a Dios, pues, Dios nos guardó y todo salió muy bien hasta ese entonces. Los hermanos de las reuniones le enviaron saludos a todos los hermanos de acá, que estén orando mucho por ellos y por el ministerio generalizado, porque también hemos visto que en el ministerio muchos hermanos, por la razón que sea, pues no asisten a las reuniones. Estas reuniones son muy importantes para uno, eso trae edificación, mantiene uno en unidad, en hermandad, y eso también le da a uno crecimiento, porque hay hermanos, hay ministerios que son elevados, y uno pues aprende de ellos. Se cuenta que son 5 ministerios, y de ellos todos aprendemos. El pastor aprende del uno, el pastor del otro, y así cada uno pues va aprendiendo del uno, del otro. Cada quien da su aporte. En esta ocasión lo hicieron muy diferente, porque como dicen ellos, y es verdad, ya estamos viejos, y si siempre son los mismos que van a estar siempre al frente haciendo, entonces, ¿qué cuando ellos ya bajen la guardia, cuando ellos no puedan ya participar? Si no hay instrucciones, no hay quien que exponga las capacidades, los talentos. A mí eso me gustó porque esa propuesta la hice yo en el tiempo de la pandemia. Cuando empezó la pandemia tuvimos una reunión y yo hablé sobre eso. Ya yo soy bueno para hablar cuando miro algo que tiene lógica. Y si no tiene lógica, pues también la hablo, pero expongo lo que siento. Mano, yo siempre miro que por lo menos un caso de esto, si llegamos aquí a Barranquilla, por lo menos, una reunión pastoral, vienen 40, 50, 100 pastores, entre pastores y ministros. Entonces, pues yo quiero sacarle provecho en ese entonces, en esos 3 días de culto, a algunos de los pastores. Algunos. Entonces, pues, siempre son los mismos con las mismas. Entonces, ¿cómo voy a experimentar a estos ministros jóvenes que tienen material, que tienen una iglesia, tienen una misión, tienen una obra? Si están allí es porque están aptos para ello. ¿Cómo no? ¿Por qué no son reconocidos? Porque nunca se le dan las oportunidades. Aún en una convención también es lo mismo. También estos jóvenes, y es verdad, recuerden que en la convención que hicimos virtual, no sé si alguien se acuerda de los que la vieron, cuando la pandemia hicimos una convención virtual, ¿se acuerda? Un ministro, recuerdo el nombre de él, que predicó un día sábado, tremendo mensaje, hermano. Creo que eso fue un éxito, ¿se da cuenta? Y yo quedé plasmado, ¿se da cuenta? Pero bueno, lo pusieron web virtual, pero lo pusieron. Así también debería ser local. Cuando vienen alguien aquí, por lo menos,
siempre lo mismo. No, hermano, la visión mía debe ser otra. Ya yo lo intenté, o lo hice, con la regional, ¿se acuerdan? Una reunión regional, bueno, de igual manera como era regional, lo que era local, no porque el hermano Casas es mi pastor, y él es mi pastor, tenía que ponerlo a predicar a él, no. De pronto cuando era el ministro, pues él era el que llevaba la batuta, pero si mi visión es otra, no, bueno, él es mi pastor, pero yo quiero darle oportunidad a otros hombres. Eso no lo hace a él ni más, ni menos, ni tampoco pienso que un hombre se puede enojar por eso. Primero, la soberanía de la iglesia, y segundo, que así como está el uno, hay muchos más. ¿Qué vi yo? Bueno, hace el hermano hace rato, hace como 2 meses estuvo aquí. Estos hombres, como el hermano Henry Macea, tenía tiempo que no lo estaba aquí. El hermano, ¿quién fue el otro que predicó? Mano Márquez. Entonces, eso es lo que es visión. Miguel también era reciente, entonces, pues, no, porque, ay, no, tengo que dárselo porque es no. Eso está errado. Y uno como ministro, como predicador, cualquiera que sea, si va a un lugar o lo invitan, si lo invitan para casita, no se puede enojar porque no lo pongan a predicar. ¿Ve? Porque eso muchas veces pasa. No. O si alguien me viene a visitar, por lo menos ven un hermano de repente, que yo no lo invito, pero él viene, puede ser cualquiera, un pastor, un ministro, un predicador. Viene a Barranquilla, hace una diligencia o a trabajar o viene a servicio. Mi hermano, listo. Puede venir, si a mí no, ¿cómo es la palabra? Para no decir no me nace, eso suena feo. No me siento guiado a que él predique, y después está sentado. Es que el hecho que porque sea un predicador no es que cuando hay un se tienen que poner a predicar. Todas esas cosas hay que quitarnos la venda. ¿Ve? ¿Puede o no puede? Él va al servicio del Señor porque es su deber estar en la casa. Si ya el pastor local le pide el favor, me puedes colaborar, me puedes ayudar para que me predique el día tal, puede. Si él puede, bien quiere. Y si no quiere, tampoco. Es como cuando hay vacaciones. Hay pastores que van de vacaciones y el ministro local, hermano, para que no, vine de vacaciones. Estoy en culto, pero no voy a predicar. Todas esas cosas se han hecho y se deben hacer. Esas cosas se hablan y se practican, y tiene que ser de esa manera. Entonces, hermano, entre todas las cosas, pues sí, muy bueno, el lugar donde nos reunimos muy bueno, ¿para qué? Y todo un éxito. Los hermanos, repito, les envían muchos saludos a los hermanos de Barranquilla. Me cayó una pelusa, un poco incómodo. Bien, hermano, ahora sí, entonces aquí mirando nuestro tema en esta mañana, avanzando un poco porque miramos que el tiempo va corriendo. Nuestro tema en esta mañana, pues, el evangelio traído a los gentiles. Así se llama el tema en esta mañana. El evangelio traído a los gentiles. ¿Cómo se llama el tema? Ahora, pregunto en esta mañana, ¿por quién vino el evangelio a los gentiles? Pablo. Quiero que meditemos en eso. El evangelio a los gentiles no vino por William Branham. El evangelio a los gentiles vino por el apóstol San Pablo. Y ahí miramos la historia donde el Señor, mira, hermano, yo cada día me alegro, no sé, me siento como más, ¿cómo explicaría, hombre? Más contento porque cada día el cuadro como que se abre más. Y entre más el cuadro se abre, usted descansa más. Entre más revelación recibe, usted descansa en el Señor. Usted no vive afanado, no vive perturbado, porque usted sabe que está en las manos de Dios. Pase lo que pase, usted está en las manos de Dios. Porque el que controla a los hijos de Dios no es el diablo, el que controla a los hijos de Dios es Dios mismo. Y Dios lo pasa por momentos difíciles, lo pasa por momentos caóticos, lo pasa por duras pruebas, lo pasa por cosas que usted no espera pasar, pero aún ahí Dios está guardando a su hijo. La historia del apóstol San Pablo la conocemos. Yo sé que no vamos a llegar donde quiero llegar, no voy a correr tampoco, pero vamos a desmenuzar esto, porque quiero que el pueblo realmente se concientice y crea y sepa quiénes somos. Que no somos cualquier cosa y que no hemos elegido este camino. No, este camino lo eligió Dios para nosotros. Dios hizo el camino y Dios mismo escogió la gente que caminaría por este camino. Así es sencillo. Esto no es que yo me uno a la iglesia, yo soy esto, no. O porque sea un pastor o ministro, porque sea una persona que está bien, porque diezma, porque ofrende, porque haga mil cosas. Eso no es lo que lo lleva usted al cielo. Lo que lo lleva usted al cielo es la elección que tuvo Dios de llevarlo al cielo. Porque nosotros no tenemos un mérito en particular para ganarnos el cielo. ¿Lo cree? Ahora, si hay algún mérito, quiero que me lo diga.
Porque si hay un mérito, ¿para qué vino Jesús? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Para qué vino Jesús? Entonces, en la historia miramos que antes del apóstol San Pablo, habían 12 apóstoles. Pablo ni se escuchaba en medio de los evangelios. ¿O se escucha a Pablo? No que yo sepa. De él no se hablaba. La pregunta mía es, ¿Pablo estaba en la escena? Diga sí. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? La Biblia no relata eso. Pero Pablo estaba en la escena y con otra mentalidad. Amén. Porque recuérdese que cuando hubo la pasión de Cristo, el nacimiento de Cristo, el crecimiento y muchas cosas, los sucesos, Pablo estaba en la escena, pero no aparecía en la Biblia. Pero en sus ideales, era un hombre que estaba estudiando. Porque usted lea los hechos y va a encontrar que estaba estudiando, que era un erudito. Amén, hermanos. Pablo tenía sus metas. Y en los conceptos de este hombre, Saulo en ese entonces, había pasado todo, pero era en contra del cristianismo. Porque él adelante confiesa eso. Pablo estaría armando su plan, estaría platicando cómo hacer con la vida de Jesús, con lo siguiente de esa doctrina. Pablo tenía todo su margen cuadrado. Hasta que Pablo salió a la escena, Saulo. ¿Cierto? Aún dice la Biblia que cuando empezó en Jerusalén la gran persecución, Jacobo muerto, luego aparece Esteban en la escena y Esteban empieza a predicarle a la gente el evangelio, a alinearlo, a traerlo desde el principio, a ubicar cada pieza en su lugar para que los ojos fueran abiertos. Pero esos ojos de ellos no iban a ser abiertos nunca porque Dios los tenía velado. Y por más que Esteban rebatía en contra de ellos se enfurecían más. Ahora, un creyente verdadero con los ojos abiertos, entre más Dios le habla, palabra abierta y revelada, él dice, gloria a Dios, se goza. Pero ellos no, porque tenían el margen de las cosas, su doctrina, sus enseñanzas teológicas y todo que no cuadraba con lo que Esteban predicaba. Dice la Biblia que se enfurecieron tanto que arremetieron contra Esteban, lo apedrearon. Lo apedrearon. Y la ropa de Esteban, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde? A los pies de un joven. ¿Quién me da la escritura? A ver, ¿quién la tiene? Que no la tengo aquí, pero vamos a buscarla, a ver. Ayúdenme, por favor. Estamos aquí hoy, estamos fresquecitos. Aquí está el capítulo 7 de los Hechos, ¿verdad? Ahí empieza Esteban. En el 6, 8 lo arrestan. En el 7 en adelante, él muere. Entonces, él empieza a contar la historia, a predicarle desde el principio todo. O sea, el Espíritu Santo lo tomó de una manera tremenda. Entonces, ¿dónde arremetieron contra él? ¿Dónde? Vamos al 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tremendo, hermano. Pero Esteban, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un viejo, un joven llamado, que se llamaba, ¿se da cuenta, hermano? Estaba joven. Un hombre preparado, un hombre con una meta, con una visión.
¿Por qué digo esto, hermano? Usted dirá, hermano, pero no lo dice. Sí, hermano, es que cuando Pablo comenta al principio su conversión, él comenta lo que sucedió antes de. Dice que en el capítulo 9, usted va a leer, y ahí empieza, dice que Pablo respirando amenazas contra los judíos, contra los creyentes. Vamos a ver, Saulo respirando amenazas y muerte. Mira, amenazas y muerte. Eso era tremendo. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Repito, respirando amenazas y muerte. Este hombre no era un buen hombre. Este hombre estaba siendo controlado por un espíritu asesino, por un espíritu de maldad. Hasta ese momento Pablo ni conocía nada, o conocía acerca de Jesús, porque él escuchó, pero no creía en lo más mínimos en este hombre llamado Jesús. Y si no creía en este hombre llamado Jesús, pues menos creían en aquellos que enseñaban sobre este hombre. Ya Jesús había salido de la escena, ¿verdad? Pero él quería acabar. Si ya acabaron con Jesús, él quería acabar con todo lo que oliera a Jesús, para entenderme mejor. Era algo que él despreciaba, era algo que él detestaba, era algo que él odiaba. Y como él quería hacer de las suyas, hizo como un hombre inteligente, correcto, pues él pidió cartas a todo lo que había que asistir: al concilio, sacerdote, el gobierno y todo lo que se le atribuyera, para no tener obstáculos y hacer con ellos lo que él quisiera. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando Pablo empieza su caminata, por eso, hermano, yo creo en los milagros. ¿Cuándo creen en los milagros? Hay gente que hablan cosas feas de este mensaje, o que hablan peste del evangelio. Hermano, no lo juzgue, no lo condene. Ellos son ignorantes a estas cosas. Ellos no conocen al respecto, ellos no saben, no los culpe por eso. Amén. Porque si Dios quiere, esa misma persona que se va en contra de Dios, que habla peste de Dios, Dios lo puede traer y va a ser un servidor de Dios. Porque miramos la experiencia. A veces uno juzga a las personas por sus apariencias, por lo que dice, por lo que hace. No, hermano. Porque lo que Dios quiere que usted sea, eso va a ser usted, quiera o no. Es que ahí está la cosa, con Dios nada es irresistible. Moisés se puso irresistible, pero hizo el trabajo. Jeremías se puso irresistible, pero hizo el trabajo. Jonás se puso irresistible, pero hizo el trabajo. Pablo y todo el mundo, porque, hermano, lo que Dios tiene en su mente, lo que Dios pensó hacer, Él lo hará. Y con la persona que Él escoge. Amén, hermano. ¿Cómo se llama el tema? A ver. A los gentiles. Porque Pablo, el Señor no escogió. Bueno, Jacobo estaba muerto, Esteban también. Pero ahí estaba Andrés, estaba Juan, ¿verdad? Estaba muchos hombres, apóstoles, y aparte de los apóstoles, gente que seguían el ministerio. Porque ya en ese entonces también estaba Timoteo, ¿cierto? Y muchos hombres pues que podían Dios tomar y llevar el evangelio. Felipe, que Felipe, recuerde que fue transportado de un lugar a otro y le predicó a un hombre, ¿verdad? Felipe Dios lo usó. ¿Y por qué Dios no lo usó? ¿Para qué? Pues tomar el lugar de Pablo, si Pablo no era ni siquiera un creyente. Pablo era un hombre, era un religioso, más no un creyente. Ahora, era un creyente en lo que él creía, pero no un creyente en el Señor, que es muy diferente. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no lo hizo a un lado? ¿Por qué Dios mejor no, cuando iba con esa disposición, ese mal ungimiento, persiguiendo a los cristianos para matarlos, y Dios le dio ceguera, ¿por qué no lo dejó ciego mejor? Para que respete, para que no lo persiga, a cuidar a mis hijos. Pero, hermano, Dios es tan raro que solamente le creemos los creyentes. ¿Cierto? Miramos la historia. Y cuando él iba camino a Damasco, pues dice que un resplandor de un halo de luz le salió al encuentro y le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú no dices que crees en Dios, pero estás en contra de Dios.
¿Qué es lo que está pasando, Señor? Pero, en pocas palabras, yo no tengo revelación. Y sin revelación es imposible. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pablo lo pudo identificar. Hermano, el creyente identifica la palabra. El creyente identifica la voz. Porque no hay dos ni tres voces. La misma voz que habló en el huerto del Edén, que le dijo a Adán, 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 cuando Adán cayó, ¿dónde estás tú? Fue la misma voz que le dijo a Moisés, Moisés, Moisés. Adán lo reconoció, Moisés lo reconoció, Jeremías lo reconoció. Amén, hermano. ¿Quién me dice quién no lo reconoció? Samuel. Samuel no lo reconoció. Lo reconoció porque Elí captó el mensaje. Amén. Amén, hermano. Saulo lo reconoció, aunque se iba en contra. Por eso le dijo, ¿quién eres, Señor? Entonces, ¿quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la sorpresa grande fue cuando le dijo, yo soy a quien tú persigues. Bueno, ahí la vida de Pablo empezó a cambiar. Cuando una persona, Dios lo convierte, ojo, una cosa es que usted se convierta, otra cosa es que Dios lo convierta a usted. Si usted se convierte, usted se torna atrás. Porque es usted haciéndolo, soy yo haciéndolo. Ese es como yo, si yo abro una puerta, la puedo cerrar. Si yo cierro una puerta, la puedo abrir. Pero cuando Dios cierra una puerta, el único que puede abrirla se llama el mismo Dios. Y viceversa. Por eso es que mucha gente dice, no, que hermano, yo me convertí al Evangelio. No, usted no se ha convertido en nada. Y si usted se convirtió, usted se va a tornar atrás. ¿Cómo es lo contrario de convertir? Bueno, desconvertir. Sí, hermano, es que por eso es que mucha gente no progresa en fe, mucha gente se han alejado, se han ido, no han vuelto, su vida no. Pero hay otros, fíjese, hay otros que han pasado por momentos peores, pero aquí están, no se han ido. Hay otros que cualquier cosa, no que el pastor me la tiró, no que los hermanos no me saludan, no que la iglesia no hay amor, no que una cosa, argumento, esos son creyentes fronterizos, son plantas, Dios profeta, perdón, pero lo dijo profeta, son plantas de invernadero, que se ponen floridas, dan buenos frutos, buena flor, buenas hojas, es mientras está lloviendo, pero tan pronto le entra un verano, se secan totalmente. Amén, hermano. Es que el evangelio no es una cosa fácil. Así es, amén. El evangelio nunca diga que es fácil. Y nunca será fácil. Porque el evangelio nos hace ver las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No caminar a mi manera, sino a la manera de Dios. No pensar a mi manera, sino a la de Dios. No hacer las cosas como yo quiero, sino como Dios quiere. Ese es el evangelio. Te cuesta servir a Jesús, ¿cierto? Dejar mi propio pensamiento, mi propia visión y todo. Ya usted como dama que de pronto usted se ponía esas licritas, se ponía de pronto esas minifaldas, se ponía ese poco de como dice aquí en la costa, perendengues. Que la pintura, que el labial, que la ojera, que los salsillos, que el corte de cabello, que ese look y esas cosas que a usted le gustaba y de pronto aún le sigue gustando, pero por amor a Dios, usted eso lo ha dejado, aunque es tentado a hacerlo. Porque es que nosotros humanamente, como este cuerpo que vino en pecado, nos amamos todo lo que es del mundo. El cuerpo ama lo que es del mundo, porque aún este cuerpo es del mundo, por eso ama lo del mundo. Pero cuando el cuerpo, como vimos el día viernes, el cuerpo interior que vino a imagen de Dios, nos redarguye, nos hace ver diferente, sujetamos este cuerpo exterior al cuerpo interior. Y es cuando venimos a hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando usted, de pronto nosotros hacemos las cosas erradas, o de pronto nos vamos, o no nos da frío ni calor, las cosas, es porque estamos siendo controlados totalmente por el cuerpo exterior. Pero cuando usted empieza a batallar, a luchar y estas cosas, pues es diferente.
Viene la pereza, viene la desidia, hermano, y tantas cosas que lo desmotivan a usted. Es porque le hace falta fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual viene es cuando usted se alimenta de lo espiritual. Para yo tener fuerza natural, tengo que tener una buena alimentación. Hacer ejercicio, ¿cierto? Perder poco sueño, ¿cómo es? No perder sueño. No tener hábitos como de fumar, de tomar, esas cosas destruyen, ¿verdad? Y usted va a hacer ejercicio, va a madrugar, se alimenta bien, una comida balanceada, y este cuerpo va a coger energía, se va a poner, ¿cierto que sí? Usted se preocupa, usted quiere un cuerpo, ¿cómo se le diría? Saludable. No quiere estar enfermo. Bueno, usted hace sacrificios. Usted va al médico y dice al médico, mira, tiene este gran problema. Tiene el azúcar alta, tiene el colesterol así, tiene la presión esta, te voy a mandar esto, y te voy a mandar esta dieta. Usted empieza a hacer la dieta. Usted empieza a desecharle la repita de huevo que tanto le gusta, usted la va a dejar. No quiere decir que no le gusta. No, usted sí le gusta y la desea y se saborea, pero usted la deja quieta. ¿Se da cuenta? Porque usted quiere estar bien. Yo quiero estar bien. Y aunque eso me apetezca, me guste, no, yo sé que me va a hacer daño, hermano. Así es lo espiritual. A veces no queremos ni orar, ni leer, ni tener compañerismo, ni ir a la iglesia y muchas cosas. Sin embargo, yo sé que eso, para mí, es bien, es vida. Así es. ¿Cierto? Me da un crecimiento, me ayuda a vivir la vida cristiana, me ayuda a superarme. Pero la pregunta es, ¿lo estoy haciendo? Amén, hermano. Porque así como en lo natural, usted desea eso y no lo hace porque le hace daño, el espiritual hay algo que le va a hacer bien y usted no desea hacerlo. Fíjate, es lo opuesto. Acá no le gusta leer, pero usted sabe que si usted lee, se instruye, aprende y entra en otra atmósfera. Acá usted no quiere orar o no queremos orar, ¿cierto? Sabiendo que la oración nos ayuda a crecer, a romper cadenas, a librar muchas cosas, ¿cierto? Venir a los cultos, aprendemos. Y muchas cosas, o sea, todo lo que es el evangelio, que son las buenas nuevas, eso nos ayuda a un crecimiento espiritual. Y sabemos eso. La cosa es que no lo hacemos. ¿Por qué? Por pereza, por desidia, porque eso también está en nosotros. Pero como yo sé que esto me es beneficioso para mi alma, yo lo hago, me esfuerzo, aunque tenga sueño, aunque no quiera. Por eso el Señor, esfuérzate y sé valiente. ¿Cierto? Lo hacemos, hermano. Entonces, lo uno a lo opuesto, ya eso depende de nosotros. Entonces miramos que cuando el apóstol San Pablo, Saulo, tiene esa experiencia, y luego él se vuelve de regreso al lugar donde empezó, la misma gente que lo apoyó para que él destruyera a los cristianos, ahora se van en contra del apóstol San Pablo por la experiencia que él tuvo. No lo podían entender, lo persiguieron, lo llevaron ante el gran tribunal y es donde empezó él a hablar esto que le pasó. Cuando él empieza a contar su experiencia, él está ante un tribunal. La gente pensó que Pablo estaba loco, que qué le pasa a este hombre, y si estaba loco, ¿verdad? Pero por Cristo. Amén. Él le había tenido una experiencia. Por eso, hermano, no se preocupe que porque el hermano con tantos años, el hermano no se corrige, que el hermano con tantos años y es un problema, que el hermano, no le cuestione eso. Esto no lo dan los años. Esto no es por los años, por el tiempo. Este es, va aquí, ve, lo que Dios siembra allí, lo que Dios haga en usted. Si Dios no ha hecho nada, eso se aguanta allí por muchos años y se muere con eso. Amén. Porque es que el que trabaja al hombre es Dios. Por eso dijo el apóstol San Pablo, yo sembré, Apolo regó, ¿verdad? Yo sembré las buenas semillas, Apolo regó, empezó a hacer regar que creciera. Pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Dios es el que demanda si plantan esa planta ahí, si crece, si produce o no produce. Eso depende de Dios, no del hombre. Usted quiere, yo también quiero. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere? Bendito sea el nombre del Señor. Pues miramos entonces cuando ya él comenta su experiencia y entonces Dios le aparece a él en la escena, Dios le dice el motivo por el cual lo está
encomendando. Lo escogió, vamos a leer nuevamente, dice aquí, del 26. El 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces Pablo era el ministro que iba a testiguar de lo que es realmente el cristianismo y quién era Jesús. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los gentiles. Entonces, hermano, si miramos el verso 17, nos dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Cierto? Este es el mensajero para el pueblo gentil. Así es, amén. Pablo es el mensajero para la iglesia gentil. ¿Lo creemos? Amén. Bien. Ahora, todos conocemos la experiencia de él, ya lo leímos, ¿cierto? La experiencia que tuvo San Pablo y la comisión que Dios le dio, ¿cierto? Por eso cuando San Pablo empieza su jornada, los cristianos le tenían miedo, tenían temor, no entendían el plan de Dios. ¿Cómo este hombre que antes asolaba la iglesia, cómo que nos atacaba, nos perseguía? No, hasta el mismo Ananías, que iba a orar por él, le dijo, Señor, ¿cómo tú me envías que vaya este hombre? Y este hombre nos busca para matarnos y me va a poner en la boca el lobo. No, tranquilo. No te preocupes que Pablo no tiene el control. Yo tengo el control de Pablo. Lo he escogido como un instrumento especial para que padezca por mi causa. Por eso, hermano, tenemos que padecer por la causa de él si hemos sido escogidos por Dios. Es cuando Pablo aparece allá en Gálatas, el capítulo 1:11, vamos a ver qué nos enseña. Dice, mas os hago saber, hermano. Pablo está predicando, Pablo trae un mensaje. Siendo el mensajero, siendo el ministro, trae un mensaje a los gentiles. Trae la enseñanza fundamental para la iglesia gentil. Pablo es el que pone la iglesia en orden. Pablo es el que nos enseña cómo caminar con Dios, quiénes caminan, cómo se caminan, qué hay que hacer los niños, los jóvenes, los ancianos, los diáconos, el pastor, la esposa, el esposo, el obrero, el patrón. Todo eso lo trae el apóstol Pablo porque Pablo es el apóstol que Dios escogió para poner la iglesia en acción. Y todas estas cosas son importantes para el Señor. No fue Pedro, no fue Juan, ni siquiera Jesús. Fue el apóstol San Pablo o Jesús en Pablo. Para darme a entender. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. No es lo que enseñan los hombres. No son cuando enseñan que hay que brincar. No es lo que enseñan los hombres. No, que hablen lengua. No es brincar, no es saltar, no es tirarse en el suelo. Es un evangelio según hombre. Yo traigo un evangelio correcto. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Antes de tener la revelación, tenía conocimiento. Conocimiento de una religión ortodoxa. Eso era lo que él conocía. Pero cuando se encuentra con Dios, con la columna de fuego, con la palabra, entonces la revelación baja. Pablo se da la media vuelta y reconoce, realmente se le abre el cuadro y dice, no, es que este hombre que hablaba en el pasado, que caminó con el pueblo judío, este hombre que abrió el mar rojo, este hombre que de la roca salió agua, este hombre que descendió maná del cielo, y empezó Pablo a pensar, hombre, este hombre que se hablaba de Jehová allá atrás, es el mismo Jesús.
es lo que puedo entender. Porque Pablo es el que más afirma la deidad de Jesucristo. Pablo dice aquí: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Una tradición, la gente hoy sigue una tradición y la gente le gusta eso. La gente quiere ir a un evangelio fácil, un evangelio barato, algo que no le impida nada. Hermano, el evangelio no te va a impedir nada. El evangelio te va a exhortar y decir lo que está bueno, lo que está malo, lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. Pero tú verás si lo haces o no lo haces. Sigue adelante, ya lo sabes. Eso es lo que hace Dios. No el hombre, es Dios. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo, cuando tuvo esa experiencia, hermano, él no fue: lo voy a ver que me dice el pastor con esta visión. Hermano, lo había desviado. Vaya usted en cualquier pastor y dígale, hable este mensaje: hermano, me dieron este mensaje. ¿Usted qué dice? Enseguida lo va a desviar. Porque él no se identifica, él no lo conoce, no tiene revelación. Él lo quiere ganar a usted para una religión. Y si hay una cosa que Dios detesta, es la religión, las organizaciones. Eso aleja al hombre de Dios. Amén, hermanos. Pablo no fue con Caifás, con Anás, con ninguno de estos hombres. Pablo se fue ¿a dónde? Arabia. Allí empezó a estudiar los pergaminos, empezó a documentarse y se dio cuenta realmente que su revelación o su experiencia era escritural. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo, el mensaje de Pablo es a toda la iglesia gentil. Individuo, como individuo. Amén. Como individuo, usted tiene que aceptar el mensaje. Como individuo, este es el mensaje de Pablo, es el que pone la iglesia en orden. Amén, hermano. Ahora, ¿qué es un apóstol? Habla del apóstol. Ahora, ¿qué es un apóstol? Según el diccionario, el apóstol es un propagador de cualquier género de doctrina importante, ¿verdad? Eso es lo que es alguien que lleva las buenas nuevas. Ese es un apóstol que pone todo en orden. Por eso Pablo, siendo el apóstol, usted encuentra en 1 Corintios, 2 Corintios creo que es, el versículo, creo que es primera, mira, el capítulo 5, 3:10, cuando él nos habla, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, bendito sea Dios. ¿Qué es un arquitecto? Uno, el que hace los planos. Mire, hermano, la Biblia es un libro cronológico, un libro de fundamento, un libro, hermano, eso da para todo. Yo conforme a la gracia, porque él recibió esto fue por gracia, ¿verdad? Por gracia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Qué fundamento? La palabra fundamentar dice echar los fundamentos o cimientos de un edificio. Eso es fundamentar. Fundamento. Repito, echar los fundamentos o cimientos de un edificio. Ahora, 1 Corintios 5:1, vamos a ver qué es un edificio. En 2 Corintios, perdón. 2 Corintios 5:1, esa escritura la tomamos el día viernes. A ver, cuando habla de un edificio en lo espiritual, ¿qué es un edificio? Yo pregunto, ¿cuántos edificios hay aquí en esta mañana? Ahora, si la Biblia me dice acá, porque sabemos
que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios, oh bendito Dios, ¿qué tenemos? Un edificio. Ahora, no se vaya a ir a un edificio de 4 paredes o de bloque, no. No piense que es una casa literal como tal. De eso para el que no tiene revelación. Ese edificio hoy es usted, pero esta casa se va a desvanecer y allá tenemos un edificio, o sea, algo mejor. Esto es espiritual. Entonces Pablo puso el fundamento. El fundamento, entonces dice, si esta casa, este tabernáculo, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese es el edificio, esa es la casa, esa es la impecable, ese es el cuerpo glorificado que lo está usted esperando. El mismo que dijo Dios Jesús, vimos el día viernes en San Juan 14:2, creo que es verdad. Creo que ahí en la escritura que vimos el día viernes. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas casas hay, muchos edificios hay. Es su cuerpo glorificado que lo está representando usted allá. ¿Sabe usted por qué usted es un creyente hoy aquí? Porque usted es un creyente allá. ¿Sabe usted por qué se pone usted al lado de Jesús acá? Porque usted se puso al lado de Miguel allá. Y todo cristiano que es representado en la tierra es porque tiene una representación en el cielo. De otra manera usted no sería un cristiano hoy. Así es, aleluya. Amén. Usted es aquí lo que es en alguna parte, amén, dijo el profeta. Amén, hermanos. Usted es aquí lo que es en alguna otra parte. Amén. Leemos un extractico aquí y ya, porque el tiempo se me acabó. Estoy abusando un poquito, me regalan unos 10 minuticos, 5. Ya es hora. Pero esto que está aquí es tremendo y quiero leerlo. ¿Cuánto le quieren al profeta? Dice aquí el profeta de Dios. El mensaje: Señor, ¿es esta la señal del fin? Dice, noten, cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. ¿Usted lo cree? Cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Ahí están las 7 edades de la iglesia. Cada edad, cada iglesia y cada mensajero, para lo que puedan alcanzar a ver. Sabemos eso. Pablo fue el primer mensajero. Y cuando la primera trompeta sonó y se abrió el primer sello, hallamos que Pablo fue el primer mensajero. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra. Una trompeta declara guerra. Ahora, ¿qué clase de guerra? Allá vamos. Guerra, ¿en contra de qué? La iglesia ortodoxa, por no haber creído en la señal del Mesías que Cristo les había producido. Ellos debieran haber reconocido eso, lo debieran haber reconocido. Recuerden, Pablo llegó al final de la edad, todos los mensajeros llegan al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas son presentadas. Amén. Pablo, conociendo las escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías, y él les dio duro a esas sinagogas de lugar en lugar con la escritura, y fue sacado de toditas. Claro que fue expulsado, hasta que por fin se sacudió el polvo de los pies y se tornó a los gentiles. ¿Qué fue? Fue el sonido de una trompeta. Un ángel mensajero está presente con la persona, con la palabra. ¿Quién era el ángel? Pablo. Oh, hermano, no fallen en ver eso, la palabra. Y Pablo, con la interpretación inadulterada de la palabra de Dios, recuerden, él era un mensajero, tenía la revelación, tenía la interpretación, sacudió a todas aquellas sinagogas, predicándoles duramente, y eso le costó la vida. Dice el profeta, como podríamos ver a Ireneo, el mensajero de la proximidad de la iglesia, y San Martín, la próxima, cuando comenzó la doctrina de los nicolaitas, comenzó a entrar y sacudieron su edad,
San Martín sacudió su edad. Y luego Martín Lutero, el quinto mensajero, gusta eso, sacudió a la Iglesia Católica con la palabra de Dios. Recuerden que Martín Lutero fue el que protestó en contra de la Iglesia Católica. Ahora, ¿quién era Martín Lutero? Era uno similar a Pablo. Martín Lutero no era un seguidor de Jesús, no era un creyente de Jesús. No, Martín Lutero era un católico. Era un hombre entrenado, era un hombre que estaba próximo a ser un papa, un cardenal, lo que fuera. Eso era lo que él creía, lo que él le había enseñado, la instrucción que él tenía, como Pablo, como Saulo. Pero Dios se agradó que aunque Martín Lutero estaba envuelto en esas teorías tradicionales y cosas, pero aún en su condición él era un hijo de Dios. Y ahí en su condición él era un mensajero, porque Dios no hace a los mensajeros, no, los mensajeros nacen siendo mensajeros hasta el tiempo cuando Dios los llama. Usted no es creyente cuando usted se convierte al Señor, o cuando usted se bautiza, porque no, usted es creyente por nacimiento. Como era el tiempo de que Dios pudiera poner la iglesia en orden y establecer su dominio, porque había un caos total, el tiempo de indulgencia, la gente estaba confundida, la gente no sabía nada acerca de estas cosas en el tiempo de Lutero. Todos seguían la misma rutina por las enseñanzas eclesiásticas. Y el pueblo de Dios estaba siendo absorbido por ello, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios? Levantó a Lutero dentro de ese mismo concilio o Sanedrín. ¿Por qué no levantó otro? Porque no era para otro, era para Lutero. No era para otro, era para usted. Eso es lo que es gracia. Dice aquí: y sacudieron su edad. San Martín sacudió su edad. Y luego Martín Lutero, el quinto mensajero, sacudió a la Iglesia Católica con la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, dijo él. ¿Cierto que sí, hermano? Y empezó él a escribir sus tesis, y eso también le costó problemas a él. ¿Ve? No es por indulgencia, no es que usted tiene que pagar los diezmos para ser salvo, no es que usted tiene que ir a la iglesia para ser salvo, no es que usted no tiene que hacer nada, porque la salvación se la dio Dios. El justo por la fe vivirá, por la fe, no por otra cosa. Lo que hacemos es en agradecimiento y mostrándole a Dios que le creemos su palabra y nos sujetamos a sus leyes como tales. Yo predico porque amo al Señor y para que Él vea que yo estoy poniendo en función el ministerio que Él puso en mí. Pero yo no predico para ser salvo, ni me gano la salvación por ser un predicador. Usted no es salvo porque venga a la iglesia, usted es salvo porque diezma, ofrenda, porque haga tal cosa. Usted no es salvo por ningún mérito, dije al principio. Usted lo salvó la gracia de Dios. Y usted es un hombre, una mujer agradecida con Dios. Y por creerle su palabra, es que usted viene a cumplir todos los requisitos que Él dice. Así que no creamos que por lo que hacemos somos salvos. No, somos salvos por lo que Él hizo. Pero si yo creo su palabra, la muestra de fe, de gratitud y amor hacia Él es cumpliendo todo lo que Él me dice. Vengo, hago esto, Él dice que haga esto, Él dice que haga esto, que venga a la iglesia, Él dice que pague mis diezmos, que pague mis ofrendas, ¿cierto? Él dice que yo me porte bien con mi hermano, que hable bien de mi hermano. Ahora, si hablo bien de mi hermano, si soy un cristiano, ¿me salvo? Claro que sí. Si soy un cristiano elegido, sí. Y si hablo mal de mi hermano y soy un cristiano elegido, ¿me salvo? También. Es que la elección no es porque usted haga bueno o haga malo. No, Señor, ¿quién pecó esto? Sus padres, para que naciera así. No, es que haya pecado él ni ella, no. Es que Dios lo hizo así para mostrar su poder, su gloria. Hermanos, saquémonos ese concepto de nuestra mente, porque de otra manera Pablo, pues Dios lo había condenado, y mucha gente que fueron unos atroces en la Biblia. Amén. Como vimos el viernes, pagaron por eso, fueron corregidos, sí, duramente, pero no se perdieron. Aún Saúl, que era un rey que Dios lo rechazó porque se desobedeció a Dios y le dio el reino a David, y él rehusó y buscaba a David para matarlo, y se opuso, y Dios tuvo que quitarlo de la escena. Pero aunque Dios lo quitó de la escena, él no se perdió. Hay iglesias que dicen que se perdió porque no entienden estas cosas. La Biblia no dice que se perdió.
Porque repito, si David se perdió, también, si Saúl se perdió, también se perdió Samuel. Porque ellos estaban en el mismo lugar cuando la visión. Entonces la gente no entiende, hermano, la elección de Dios, hermano. Por eso dijo una vez un predicador. Yo esa vez lo escuché como un poquito, pero luego digo, ya entiendo lo que quiere decir. Dice, el cielo va a estar lleno de pura gente mala. ¿Cómo? Pura gente mala. Entonces, ¿para qué los buenos? Porque la gente mala aquí que reconoce su maldad, su pecado, se arrepiente y le entrega su vida al Señor, aunque el mal lo persiga. Así es. Porque es una naturaleza. Pero él cree en Dios y Dios mira esa actitud. Ese reconoce su mal, que es malo, que necesita de Dios. Él reconoce su enfermedad y dice, el único que puede hacer por mí algo es Dios, y lo hace. Y ese se va con Dios. Aleluya. Porque reconoció su condición. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese aparta alcanzará misericordia. Pero el que cree en sus bondades, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no me porto bien y hago esto, empieza a justificar sus actos bondadosos. Yo creo que no hay necesidad de bautizarme, ni ir a la iglesia, ni ser un cristiano, con tal de que no le haga mal a nadie. Ya, ese descansa en su propia justicia, ese se pierde. No importa lo bueno que usted sea, lo que usted quiera ser un santo, si usted no se arrepiente, si no sigue la línea, no importa dónde había nacido, usted se perderá. Amén. Porque usted es un pecador por naturaleza. Así es. No porque haga cosas malas o buenas, usted es un pecador por naturaleza. Y si es un pecador, está alejado, lejos de la ciudadanía del Señor. Aleluya. Todo hombre en la tierra, el hombre, creo que lo dice Salmo 51:5, si no estoy mal, o 27. El hombre nacido de mujer, no, eso está en Job 14. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Salmo dice en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Somos pecadores por naturaleza? Pues claro que sí. Terminando. La usé un poquito, dice aquí. Estoy terminando. Entonces el justo por la fe vivirá, dijo él. Y también esto aquí no es dijo Lutero, esto aquí no es el cuerpo literal de Jesucristo. Todavía creen eso. La hostia esa que dan, que es el cuerpo de Cristo. ¿Quién dijo eso? Así es. Y la gente cree eso. Entonces, Lutero explicó todo eso. Eso le costó la vida a Lutero. Esto aquí no es el cuerpo literal de Cristo. Y en eso arrojó la comunión al piso, la tiró. Y se salió y sacudió con su predicación a esa iglesia católica. Allí sonó esa trompeta, correcto. ¿Eso es correcto? Todos sabemos la historia, ¿verdad? Pero Dios no se quedó allí, porque Lutero no trajo la palabra, trajo parte de ella. Pero hasta donde le fue mostrado, hasta ahí vio y Dios lo bendijo. Y trajo el mensaje y preparó una novia para ese día. Luego Dios levantó un Wesley. Oye, bendito Dios. ¿Qué hizo Wesley? Vamos a ver. Juan Wesley se levantó en los días de la iglesia anglicana, cuando habían dicho, ya no hay razón de tener avivamiento. Y se echaron a perder como eso, se echaron a perder con eso. Pero Juan Wesley se paró firme, ahí está, con un mensaje de la segunda obra de la gracia, porque recuerdan que es gracia de justificación, santificación y nuevo nacimiento. ¿Cierto que sí? Entonces, Lutero trajo justificación, el justo en su fe vivirá. Ahora viene Wesley y trae santificación. Sin santidad nadie. Me gusta eso. Bien, ya eso lo sabemos. Dice, Juan Wesley se paró firme con su mensaje de la segunda obra de la iglesia, la santificación. Y él estremeció a esa iglesia anglicana con la trompeta del evangelio. Preparen para la batalla, correcto, así lo hizo. Ahora estamos en la edad de la Odisea. Bendito Dios, la peor. Amén. La que dice que está rica, que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de ella, de nada. Y es verdad que no tiene. Naturalmente no tiene necesidad, pero espiritualmente le falta todo. Amén. Ahora estamos en la edad de la iglesia cuando nuevamente se han denominado metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales. Estamos esperando que venga un profeta para sacudir esta edad. Aleluya. Y hacerle volver de su iniquidad. Amén. Ahora, si esa ha sido la norma a través de todas las edades, ¿cambiaría Dios la norma para este día? Así es. Él no puede cambiar. Él forzosamente tiene que mantener la misma norma. Y recuerden, este mensajero es a la vez el séptimo ángel. Y él habrá de tomar
todos los misterios y juntarlos. Es cuando se cumple Apocalipsis 17. Sino que comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se terminará. Hoy es el día final, ¿cierto? A la Odisea quedó abajo porque el mensajero viene después de la Odisea. La novia del Señor, la iglesia, está más arriba de las edades, dijo el profeta. Amén, hermano. Los misterios hoy para la novia han sido revelados, ¿cierto? Noten y recuerden, este ángel mensajero, el séptimo ángel, quien le habrá de tomar todos los misterios y juntarlos. Noten que el séptimo ángel habría de sacudir a la iglesia rica de la Odisea, la cual dice: yo soy rica y aumentada de bienes y no tengo necesidad de nada. Y él le dice: tú eres una pobre, miserable, quitada, ciega, desnuda y no lo sabe. Ese es su mensaje. Oh Dios, dice, mándanos un profeta intrépido con así dice el Señor, por medio del cual se mueva la palabra vindicada de Dios y pruebe que él ha sido enviado de Dios. ¿Cuántos creen que el profeta ha sido enviado por Dios? Dios el profeta, este es el mensaje del día, no hay más mensaje, no hay más mensajero. Y algo tan bueno que me dijo, y lo creo de corazón, él dijo: yo soy la voz de Dios para ustedes en este día. Por eso creemos este mensaje. Amén, hermano. No hay más mensaje, repito, más mensajero. Él es el profeta vindicado que Dios envió para sacarnos nosotros del caos, de la confusión, de los sistemas y de todo lo que el mundo brinda. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? El evangelio traído a los gentiles fue por el apóstol San Pablo. Los gentiles reciben el mensajero, la palabra de Pablo, y William Branham, el mensajero en la última edad, nos trae la revelación de lo que ya Pablo había hablado. Por eso cuando él tuvo la visión, estuvo en la sexta dimensión, y le preguntaron: ¿quiénes son estos? Son los de Pablo. Estaban allí todos esperando la última edad. Entonces estaban en descanso, en reposo. El profeta dice que sintió alivio, gozo. Dice: ah, no, qué bueno, gloria a Dios. Si los de Pablo entraron, los míos también van a entrar, porque yo prediqué lo que predicó Pablo. Entonces, hermanos, estamos seguros. Pónganse de pie, hermanos. Él vino a atar los cabos sueltos. Lo que dejó Lutero, lo que dejó Ireneo, lo que dejó Martín, lo que dejó Colombo, lo que dejó Lutero y Wesley, esas cositas sueltas, le tocaba terminarlas el profeta de la última edad. Por eso hoy tenemos más luz. La edad que tiene más luz es la edad en que vivimos nosotros. Y la edad más ciega, hablando también, es la más ciega y la que tiene más luz. La luz para los creyentes y la ceguera para los inconversos o incrédulos. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por la vindicación, Señor, gracias por el mensaje y por el mensajero, gracias por esta audiencia que ha levantado en este lugar, que se ha mantenido firme, fiel y constante, que ha mostrado su valentía y su fe en este mensaje, Señor, que han pasado por pruebas, por tribulaciones, por momentos difíciles, por toda clase de dificultades, pero aquí están, Señor, como trofeos del mensaje de la hora. Han mostrado que son creyentes, Señor, Padre, han sido probados de todas las maneras. Y aquí están, Señor, no reniegan, Señor, te aman, te creen tu palabra y esperan por ti, Señor. Te pido, Señor, que quites toda deficiencia de nosotros y aumente nuestra fe para seguir adelante, Señor, hasta el día de tu venida. Padre, miramos las noticias, Señor, el mundo está vuelto en caos ahora mismo, Señor. Padre, muchas veces las noticias nos muestran una parte, pero esto va más allá de eso, Señor. Algo se aproxima, Señor, por eso tenemos que nosotros prepararnos, dijo el profeta. Cuando vayan estas cosas a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Oh Dios, permite que no estemos más jugando al ir y venir, que nos despojemos de todo peso de pecado que comúnmente nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, Señor. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el dominio, Señor, la majestad, todo es tuyo, Señor. Oh Dios, gobierna nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más desprendidos del mundo y amarte aún mucho más a ti, Señor. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Y dijo el profeta que si tú nos levantaste en este tiempo, es porque nosotros podíamos encarar el espíritu de esta edad. Así que, Padre, perdónanos nuestras flaquezas. Perdona, Señor, nuestras fallas y errores. Perdona nuestra deficiencia, nuestra pereza, porque muchas veces creamos obstáculos. No, es la pereza que nos mantiene alejados
Porque, Padre, estamos muy atados, Señor, a las cosas del mundo. De pronto al trabajo, a las labores, de pronto a los quehaceres en la casa, de pronto a la televisión, de pronto a las visitas sociales y muchas cosas que, aunque no sean malas, pero eso no es provechoso para un creyente. Hay cosas más importantes, Señor. Permite que yo me prepare sabiendo que hay servicio los miércoles, los viernes, los domingos. Hay una preparación a tiempo y así puedo evadir muchas cosas, Señor. Muchas veces llego tarde porque no me preparo, Señor. Llego como a cumplir un requisito. Eso no sirve. Tú quieres, Señor, que lo hagamos de corazón, con disposición, con entrega. Oh, gracias por tu misericordia. Gracias por tu cariño, tu amor. Gracias, Señor, porque de no ser así, Señor, estaríamos perdidos, Señor. Que cada persona en esta mañana se lleve lo que ha venido buscando, Señor. Padre, que tu vida sea transformada, sea cambiada. Que nuestra vida, Señor, esté tan llena de ti, Señor, que nuestro anhelo ferviente y mayor sea servirte, Señor. Permíteme, buen Padre, que así sea. Porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.